Buenas noches con todos, mi nombre es Martín Ato Carrillo, soy alumno de Senati de la carrera Administración Industrial eh, del segundo semestre, el curso que estoy llevando es Logística 2 a cargo del ingeniero Jorge Arzapalo. El tema es decisión de transporte. Bienvenido y espero que este video sea de su agrado. Eh, Contenido tenemos, vamos a hablar de modos y medios de transporte, vamos a hablar también de los criterios de selección del medio de transporte, la carga y su preparación para el transporte, cubicaje y tipos de carga. Vamos a también hablar de la simulación de casos prácticos con Flexi. Vamos a empezar dando un breve concepto de decisión de transporte, ¿no? Eh, Va a ser muy importante conocer la mercadería, el producto, la mercancía que se va a transportar para elegir el medio de transporte que sea el más correcto, el más adecuado, el más idóneo. Además, conocer los tipos de transportes, ¿no? Esto nos va a permitir realizar la planificación, ¿no? de, de las rutas, ¿no? Que puede ser larga, media, corta, ¿no? Para saber la distancia más que todo, ¿no? A la hora de que vamos a hacer el itinerario de rutas de reparto, ¿no? De repente vamos a utilizar una selección de combinaciones, ¿no? De transporte, donde vamos a utilizar medio de transporte terrestre y aéreo. eh, de repente podemos utilizar también el acuático, ¿no? Por decirlo, ¿no? Si fuera en la selva, ¿no? Entonces todo esto se va a planificar conociendo los medios de transporte con que contamos, ¿no? En nuestro medio, ¿no? Eh, en la importancia del transporte logístico se debe garantizar, ¿no? Que el producto, que la mercadería, llegue de forma segura, ¿no? Que sea responsable, ¿no? Que sea puntual y de bajo costo, ¿no? Siempre vamos a ver la parte económica. Toda empresa va a ver la parte económica, ¿no? Al elegir el transporte adecuado, eh, dice que va a ser un elemento clave para que se requiere para importación o importación de algún producto o mercadería, ¿no? Eh, Porque cada producto tiene una característica especial, ¿no? Condiciones de entrega específicas, ¿no? Por lo que se necesita de un estudio previo y detallado, claro, ¿no? Acá cuando nos referimos a que se debe conocer, ¿no? El medio de transporte, tanto que puede ser una importación, una exportación, porque por ejemplo si digamos una característica especial de un producto, por ejemplo que sean flores, ¿no? Esto hay que ver cómo lo vamos a transportar, ¿no? Esto tiene que estar bajo un sitio húmedo, ¿no? Donde las flores no se puedan dañar, no se puedan marchitar. Esto ahora, ver todo el tema de condiciones de entrega, ¿no? Pero para esto necesita un estudio, ¿no? Planificado, donde tiene que detallarse, ¿no? Pero ante esto ya se ha podido evaluar, ¿no? Cómo va a ser, cómo se va a realizar. En las funciones, ya hemos hablado, ¿no? Mucho de la planificación, ¿no? Siempre es importante la planificación para eh, poder hacer el itinerario de distribución, ¿no? Dice otra vez, ¿no? Debe ser analizado y evaluado para evitar tiempos de demora, ¿no? Tiempos muertos de repente o contratiempos, ¿no? Lo que es seguridad, siempre tenemos que estar pendiente de que el producto, tal como salió de fábrica, no, o de la producción, no sea dañado, no se altere, ¿no? En la logística inversa, claro, siempre va a haber un tema de devoluciones de productos, otro puede ser el reciclaje de productos también, ¿no? Y decidir también, ¿no? Las acciones resolutivas cuando existan obstáculos que afecten a la continuidad de la entrega, ¿no? Por ejemplo, en la sierra de Perú, a veces se producen huaicos, ¿no? En las carreteras. Entonces, eh, la empresa de distribución logística tiene que estar en pleno monitoreo de su producto, ¿no? Que llegue a su destino y para eso de repente evaluar, ¿no? Si hay un problema en la carretera, entonces evaluar otros caminos, ¿no? Otras rutas, otros medios, ¿no? También, ¿no? Para poder aprovechar y que el producto llegue a su destino final. Y siempre se va a aprovechar todos los recursos posibles de la mejor manera para reducir costos de transporte, ¿no? Esto
Bueno, lo que podríamos mencionar acá, si tenemos un contenedor, ¿no? Aprovechar todos los espacios posibles, y distribuir el producto de tal manera que no se dañe, que viaje seguro, ¿no? Y poder llevar en buenas condiciones el producto. El transporte de carreteras es uno de los más usados para el transporte de mercancías para distancias de cortas dentro de un mismo territorio, ¿no? Claro, en el transporte, por ejemplo, ¿no? Sale un producto, sale cerámica, ¿no? Cerámica sale por ejemplo, de Lurín, ¿no? De la empresa San Lorenzo, con destino, por ejemplo, a Piura, ¿no? Entonces, son rutas un poquito largas, ¿no? Extensas. Pero también puede ser que en Ecuador tengamos un pedido, entonces de Piura o de la frontera de Tumbes se va a trasladar hasta Ecuador, ¿no? Entonces va a haber una escala ahí. Entonces estamos utilizando, ¿no? El transporte por medio de carreteras, ¿no? Esto puede transportar, ¿no? En una característica ahí se puede transportar bienes, puede transportar personas, promueve el servicio de entrega puerta a puerta, claro, porque el producto puede llegar hasta la misma casa del cliente, ¿no? X. También vamos a transportar en caso de personas que se encuentren mal de salud, ¿no? Pacientes, ¿no? En caso de una emergencia. Permite transportar materiales, ¿no? O productos peligrosos, ¿no? Pueden ser inflamables, productos químicos, ácidos, ¿no? Eh, los costos son más económicos que el transporte aéreo, de hecho, ¿no? Los tipos de carga pueden ser, ya lo hemos dicho, peligrosas, ¿no? Perecederos, ya tenemos lo que es alimentos, ¿no? Lo que puede ser también medicina. Carga de productos frágiles puede ser cerámicas, pueden ser adornos, pueden ser de vidrio, ¿no? Elementos de vidrio, componentes de vidrio. Eh, en el transporte aéreo, la principal diferencia con los demás tipos de transporte es que no tiene barreras físicas, claro. Solo necesita, ¿no? Una superficie terrestre para despegar, y otro espacio, ¿no? Para aterrizar, ¿no? Su gran ventaja principal es la velocidad, ¿no? Claro, este transporte rápido, ¿no? Va a llevar mercancías, productos, personas, ¿no? El uso de transporte de carga en aviones ha aumentado en los últimos años, dice. La ventaja del transporte aéreo no tiene barreras físicas, es el método de transporte más rápido que existe, si ya lo hemos dicho, fácil de acceso, muy adecuado para trasladar mercancías perecederas y de alto valor a través de largas distancias, ¿no? Claro, ahí tenemos ¿no? Un avión de carga que están cargando ahí los productos, ¿no? En el transporte acuático dice que fue una de las primeras formas de transporte de humanidad donde los hombres antiguos se pudieron comunicar con otras civilizaciones, ¿no? Ancestrales, o culturas, intercambiando productos, ¿no? Nosotros ya sabemos que anteriormente se daba mucho el intercambio de productos, ¿no? Tú me dabas de repente cuero, yo te daba arroz, azúcar, así, ¿no? Entonces, en la historia a menudo significó el elemento determinante en el crecimiento y diversificación de la economía y la cultura. Claro, este medio de transporte va a ayudar mucho en la economía de un país, ¿no? Y en la cultura, ¿no? A ciertas civilizaciones. Incluso hoy en día, ¿no? Lo siguen utilizando, ¿no? Y juega un rol muy importante, ¿no? En el flujo de materia prima, ¿no? En los productos elaborados de la economía global, ¿no? Los tipos de transporte, tenemos el transporte marítimo, el fluvial, ¿no? El marítimo, ya, ¿no? Su nombre lo dice, es el que se va a trasladar por mediante mares, canales marítimos, océanos, ¿no? Conectando dos masas de tierra, dice, pues, ¿no? El transporte fluvial, aquel que se lleva en ríos, lagos, lagunas, canales fluviales, ¿no? Podríamos hablar del Amazonas, ¿no? Que siempre lo utilizan para transportar mercadería también, productos. Las ventajas y desventajas. La ventaja permite el traslado de grandes cantidades de materiales o de pasajeros, dice, ¿no? De puerto a puerto, surcando kilómetros de océano o de ríos, dice. Son un transporte relativamente cómodo y confiable, ¿no? Pero una desventaja es que son lentos, ¿no?
al ser muy voluminoso lo vuelve lento, ¿no? Por otro lado es que existe posibilidad, ¿no?, de accidentes y naufragios. En los transportes de ductos y tuberías, ¿qué vamos a transportar acá? Acá transportamos productos químicos, petróleo, derivado de gasolina, naftas, diésel, gas natural, gas licuado de petróleo y otros productos, ¿no? Que se puedan transportar en estos ductos, pues, ¿no? La importancia de este tipo de transporte radica en varios factores, dice. La eficiencia y el costo, ¿no? Es una forma eficiente y rentable, dice, ¿no? Según su diseño, son capaces de transportar grandes volúmenes de petróleo y derivados entre largas distancias, dice, mediante un complejo de sistemas y estacionarios de bombeo. Es seguro, ¿no? Existe menos riesgo de colisiones y derrame de combustibles, y esto es muy importante, ¿no? Porque acá no van a permitir que haya derrame, ¿no? Esto ante otro medio de transporte que sí puede sufrir un siniestro, ¿no? Ahora, el impacto ambiental permite menos gases de efecto invernadero que los medios de transporte alternativos, claro, sí. La continuidad del suministro, proporcionar un suministro constante y seguro de combustible a diferentes áreas y lugares. Acá cabe mencionar de que estos productos van a ser enviados a largas distancias, dice, ¿no? Y un ejemplo, el gas de camisea, ¿no? Nosotros tenemos gas natural, y gracias a estas tuberías de largas distancias podemos tener gas en casa, ¿no? Acá en Lima. Entonces, es un medio de transporte eficiente, ¿no? Y de bajo costo, seguro también, ¿no? Que no impacta al medio ambiente. En el transporte multimodal, combinado multimodal, en el multimodal es un sistema de movilidad que integra diversos modos de transporte, dice, ya sea de forma terrestre, aérea, marítima, fluvial o ferroviaria, para permitir el flujo eficiente de mercaderías desde el punto de origen hasta su destino final. Un ejemplo son las soluciones de retail trap o terrestres, transportistas como UPC y DHL están ofreciendo este tipo de servicio, dice, por ejemplo, a lo largo de la iniciativa china de la franja y la ruta para que las mercancías se trasladen de Asia a Europa. Ah, mira, es muy importante, ¿no? Entonces, este transporte multimodal, ¿no? Eh, Suele utilizarse para transportar mercancías desde aeropuertos nacionales utilizando camiones o barcos cuando sea necesario, dice, ¿no? Entonces, en el multimodal vemos, pues, ¿no?, que eh, eh, un camión abastece al barco, el barco abastece a un tren, el tren de ahí lo transporta mediante un avión, ¿no? Entonces esto es muy importante conocer, ¿no? Hay eficiencia en el desplazamiento, claro. Vamos a utilizar todos los medios posibles y de la mejor manera. Flexibilidad y actividad, reducción de congestión, sostenibilidad ambiental, favorece la reducción de costos, posibilita una mayor capacidad de carga, claro, sí, excelente. En el transporte combinado, puede definirse la movilidad de productos que se efectúa dentro de un mismo equipo de transporte. De este modo conseguimos utilizar varias formas de transporte sin manipular las mercancías directamente en traslado. Por un lado los equipos de transporte, los contenedores que pueden pasar de un medio de transporte a otro, por el otro lado los puntos singulares, esto se define por su extrema adecuación para la carga o descarga e intercambio entre modos, dice. Una ventaja de esto combinado, la descongestión de la red de rutas y autopistas, dice, va a aprovechar la infraestructura ferroviaria también, la protección del medio ambiente, claro, y mayor eficiencia económica. En el transporte intermodal se refiere al método de movimiento de mercancías de una misma unidad de carga, puede ser contenedores, cajas móviles, semirremolques, utilizando dos o más métodos de transporte sin manipulación directa de la mercancía durante el transcurso de envío, dice. Por ejemplo, ¿no?, el transporte intermodal, un contenedor a otra unidad de carga se transfiere de un modo a otro con barcos, camiones, trenes o aviones, sin retirar ni colocar el contenido en una unidad diferente, dice. Este método de transporte proporciona una solución fluida, integrada y flexible, que es ideal para compañías que deseen mejorar la eficiencia de su cadena de suministro, ¿no? Y tiene ventajas, ¿no?, que es flexible,
de mayor cobertura geográfica, reducción de impacto ambiental, menor riesgo de daños y pérdidas. En los criterios de selección del medio de transporte, para seleccionar el transporte más adecuado de tu mercancía independientemente de tu modelo de negocios, debes tomar en cuenta los siguientes criterios: el tiempo de entrega, rapidez, seguridad y riesgo, capacidad, precio, acá tiene que ver los costos, ¿no? Características de mercancía y la ubicación, distancia. En el tiempo de entrega y rapidez, podemos decir, mientras más rápido sea la entrega de la mercancía, el costo se puede incrementar debido a la urgencia e inmediatez del pedido. Entonces acá la empresa va a ganar un poquito más por la responsabilidad de que ha entregado a tiempo el producto, ¿no? Dentro del tiempo solicitado. En las características de la mercancía, eh, pues el volumen, el tamaño, la densidad, la forma y naturaleza del producto son aspectos que determinan el tipo de transporte que se necesita. Las cargas pueden ser perecederas, frágiles, peligrosas o de alto valor, hasta productos que requieren temperatura también, ¿no? Refrigerados, ¿no? Dependiendo de la condición que se va a seleccionar el tipo de transporte. Importante entonces conocer esto, de qué características o qué condiciones va a viajar nuestro producto, ¿no? La mercancía, el producto. El precio, como siempre hemos mencionado, ¿no? Esto repercute directamente en la rentabilidad de la empresa, claro. Todas las empresas están buscando esto, ¿no? El precio va a depender del tipo y cantidad de mercancías a transportar. Hay costos fijos como estructuras, inversión en estructuras, costos variables como combustible, peajes, ¿no? Esto es muy importante considerar, ¿no? Los peajes, ¿no? ¿Cuántos peajes voy a pagar? Los criterios de selección del medio de transporte, la capacidad, la carga de cada vehículo y la cantidad de mercancía que se traslada es otro factor a tomar en cuenta. Al administrar el empaque y la paletización de mercancías pueden reducirse los costos y recursos, así como optimizar la cadena de suministro. Entonces vamos a ver acá muy importante qué tan importante es el criterio de la capacidad, ¿no? Esto, para a la hora de administrar los empaques y la paletización de la mercancía. La seguridad y riesgo, ofrecer la mayor seguridad y menor riesgo de imprevistos. Ya lo hemos dicho, su ubicación, el origen y destino de la mercancía son importantes a la hora de elegir el medio de transporte, ¿no? La carga y su preparación para el transporte. En toda operación eh, de transporte es importante que la mercancía transportada llegue en condiciones óptimas a su destino. Ya lo hemos dicho esto. Los trayectos suelen ser largos, pueden ser cortos también, y los productos pueden sufrir consecuencias si la carga no se ha preparado a conciencia y respetando las normas y protocolos de seguridad. Algunos pasos a seguir que se menciona es conocer la tipología de mercadería, ya le hemos dicho, las características, las condiciones del producto. La necesidad de la operación a realizar, exportar el transporte internacional de mercancías peligrosas o mercancías frágiles. El segundo paso es preparar e identificar la mercancía. Claro, vamos a ver cómo lo embalamos, cómo lo almacenamos, cómo lo vamos a guardar en cajas, va a ser paletizado, esto va a ser en paletas de plástico, de madera. eh, es muy importante también cómo identificamos, dice, ¿no? El nombre del remitente, destinatario, debe ir en todas las caras de las cajas y se facilita el proceso de paletizado. El paso de organizar el transporte internacional de la carga, teniendo en cuenta el número de bultos, ¿no? Para saber el volumen total que ocupa cada envío. Es importante saber cuánto ocupa la mercancía para optimizar la operación, ¿no? Cuánto es el tamaño, ¿no? El tamaño, el peso, todo eso debemos conocer. El cuarto paso es colocar correctamente la carga en las pallets, dice, ¿no? Teniendo en cuenta el peso, el tamaño y el destino, ¿no? Es importante utilizar todos los espacios disponibles para colocar la carga. Los palets tienen que estar bien pactados para evitar que con cualquier movimiento durante el viaje se produzca desperfectos y por tanto el cliente podría reclamar los daños. De esta forma vamos a preparar la carga, ¿no? Cubicaje y tipo de carga. El cubicaje de carga dice que es entendido como la acción de distribuir la mercancía en pales de plástico u otros en contenedores, dice. El objetivo de esta actividad es transportar la mayor cantidad de mercancía mediante un método que permite aprovechar al máximo la capacidad de carga del contenedor, apegándose a las normas nacionales e internacionales establecidas como la norma ISO 3676, ¿no? La carga puede ser clasificada en los siguientes pasos, dice. Carga general, ¿no?
El tipo de carga conformada por productos que requieren el uso de algún envase o embalaje, dice como son sacos, perdón, cajas, pallets, etcétera, y que transportan en cantidades más pequeñas que la carga a granel, dice, se clasifican en función a su grado de preparación. Hay carga suelta, ¿no? O de preparación mínima, constituida por aquellos productos que se transportan o manipulan individualmente, es decir, en forma separada. Este tipo de carga corresponden los bultos, los fardos, paquetes y sacos, entre otros, ¿no? Por ejemplo, fardos, podemos estar enviando fardos de algodón, ¿no? O sacos de arroz, saco de cereales, ¿no? La carga unitarizada o carga preparada. La carga unitarizada está compuesta por productos agrupados en unidades estándar de transporte y almacenamiento, los cuales pueden ser pallets o contenedores. La carga granel. El transporte de graneles sólidos o líquidos tales como carbón, la cebada, el maíz, el petróleo, entre otros, se realiza bajo la modalidad de granel, ¿no? Este tipo de productos se almacenan en silos o tanques, ¿no? Se manipulan con bandas de transportadora o ductos. La carga, ¿no? Vamos a hablar un poquito de granel, como vemos acá. Este puede ser un contenedor que lo está llenando, eh, ¿no? Que se está llenando. eh, Puede ser esto acá por ejemplo la isla de abajo es un barco, ¿no? Está llenando parece de maíz, ¿no? Y el de acá está llenando parece es un tren, ¿no? Que lo está llenando. Entonces tenemos, ¿no? Dos formas, ¿no? Tanto de ferroviario y el acuático, ¿no? A granel, ¿no? Esto también una podría ser un barco petrolero, ¿no? Que almacena grandes cantidades de petróleo, que las extrae del mar y los traslada hacia la orilla, ¿no? Para ser tratado en una refinería, el petróleo. La carga perecedera, el tipo de productos que tienen un tiempo de vida determinado al cabo del cual perece o se degrada. Su transporte requiere el control de la temperatura para su conservación adecuada. Hemos mencionado las flores, ¿no? Que esto requiere una condición especial para poder transportarla y que llegue a su destino. Podríamos hablar también de los alimentos, ¿no? Si fuera estamos transportando papas, ¿no? Requiere cierta temperatura, requiere preservantes, de repente envases especiales, las verduras, ¿no? Las carnes, los productos marinos, las flores frescas, ¿no? Sistema de frío necesita, ¿no? La carga frágil, el tipo de productos se dañan con facilidad como los, el vidrio, ¿no? Por lo tanto, su manipulación de transporte y almacenamiento debe realizarse con mucho cuidado. El embalaje tiene mucha importancia para este tipo de productos porque determina su conservación, ¿no? Cómo lo vamos a embalar, ¿no? Como de repente lo vamos a apilar con madera para cuidando que no se golpeen una con otra, ¿no? O cómo lo vamos a colocar, ¿no? De repente en forma vertical, ¿no? No en horizontal, ¿no? Para que no se dañe. Si fueran baldosas, ¿no? El cargo de baldosas, mayólicas, ¿no? Losetas que le llaman. El carga granel, una carga peligrosa, ¿no? El tipo de carga que tiene naturaleza explosiva, inflamable, radioactiva o cualquier otro tipo de característica que represente el riesgo de provocar accidentes, daños de la naturaleza al vehículo que la transporta, etcétera. Ejemplo, ¿no? Una carga peligrosa, granel, sería petróleo, productos químicos, venenos, ¿no? Acá tenemos un tanque, ¿no? Parece de CO2. Acá tenemos de soda cáustica, ¿no? Acá tenemos una carga peligrosa. Y es peligrosa porque por el tamaño en que ha sido transportado, ¿no? Esto tenía que coger el ancho de la pista, ¿no? Que si es de doble sentido para poder transportarse y ver la forma, cómo lo vas a transportar también y conocer la ruta, ¿no? Por dónde lo puedes transportar de esa forma y sacar un permiso especial, ¿no? Es importante señalar que para identificar las diferentes clases de carga es necesario el marcado, ¿no? El que va a dedicar los cuidados que se deben tener al manipularlo, la forma correcta de almacenarlo, etcétera. Eh, Vamos a hablar también de granel, paletización y contenerización. La carga granel es un conjunto de bienes o materiales que se transportan sin empaquetar, dice, sin ni embalar en grandes cantidades, ya hemos visto ya, ¿no? Un tren ferroviario, un barco, ¿no? Que está llenando maíz, ¿no? Esta carga se divide principalmente en carga granel sólida o seca y carga granel líquida, ¿no? Si hablamos líquido podemos estar hablando de un barco petrolero, ¿no?
La carga a granel también se refiere a cajas con contenido a granel, dice. La paletización es la acción y efecto de disponer mercancías sobre un pallet, dice, para su almacenaje y transporte, ¿no? Por ejemplo, esto, queremos, un ejemplo acá, ¿no? Esto, estamos transportando acá esto, eh, por ejemplo, podemos estar transportando focos, ¿no? Focos, ¿no? Cajas de foco, o también esto, si fueran esto, todos hemos visto pales de gaseosa, ¿no? Donde las cajas las acomodan de tres filas, ¿no? Hasta cuatro, ¿no? Dependiendo del la cantidad que están esto embotellando, ¿no? Las cargas se paletalizan para conseguir uniformidad y facilidad de manipulación. Así se ahorra espacio y se rentabiliza el tiempo de carga, descarga y manipulación. Siempre esto tiene que ver esto de la mejor forma de poder almacenar, ¿no? Esto, paletizar, ¿no? Para ganar todos los espacios. La containerización es un tipo de virtualización en el que todos los componentes de una aplicación se agrupan en una única imagen de contenedor y pueden ejecutar en un espacio de usuario aislado o el mismo sistema operativo compartido, dice. En la simulación de casos prácticos con Flexing, eh, actualmente este software de simulación Flexing es usado por empresas líderes en el mundo, ¿no? Coca-Cola, esto, Volkswagen, DHL, FedEx, Michelin, Ford, General Mills, Tetra Pak, Whirlpool, Volvo, Avon, Mattel. Esto es utilizado en las plantas de alimento, plantas de donde hacen medicina, plantas petroleras, plantas cementeras, plantas mineras. Esto, ya que este software permite, dice esto, simular el proceso, ¿no? Antes de llevarlo a una ejecución real, ¿no? Actualmente existe mucha gente implicada en este proyecto y su uso se encuentra muy extendido en Estados Unidos y México, dice. Las herramientas que apoyan la planificación de procesos están jugando un rol cada vez más importante para asegurar que el sistema exitoso pueda ser diseñado en el periodo de tiempo más corto posible. Entonces, se simula, luego se lleva a la realidad, esto, y se va a simular de la mejor manera para que quede en la realidad y sea ejecutado, pues, ¿no? Esto, la simulación le permite ajustar y probar las facetas importantes de tu negocio y determinar los cambios que optimizarán el sistema y aumentarán los ingresos. ¿Viste? Una de las herramientas que ha estado ganando rápida aceptación y que ha demostrado ser efectiva en el diseño y prueba de rendimiento del sistema es el software de simulación Flex. O sea, es muy efectivo y por eso últimamente lo están usando mucho todas las empresas del mundo. Bueno, gracias y espero que este video haya sido de su agrado.